Estimados estudiantes, muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestro avance de la materia. Estamos con el tema 30, respiratorio 1. Lo hemos dividido en dos, tráquea y bronquios, y la próxima haremos pulmón. Entonces vamos a avanzar tráquea y bronquios. Primero nos vamos a referir al sistema respiratorio. El sistema respiratorio está formado por un conjunto de órganos que tiene como función principal llevar el oxígeno atmosférico hacia las células del organismo y eliminar del cuerpo el dióxido de carbono producido por el metabolismo celular. La respiración es un proceso mediante el cual se lleva a cabo el intercambio de gases a nivel celular y del organismo. Entra oxígeno al inhalar o inspirar y sale oxígeno al exhalar o expirar. La respiración tiene como función incorporar al organismo el oxígeno que todas las células requieren para realizar los procesos metabólicos que permiten eliminar el CO2 hacia el exterior. Los órganos que conforman el sistema respiratorio se agrupan en vías aéreas superiores. Ya los hemos estudiado, las cavidades nasales, la faringe y la laringe, precisamente. Y las vías aéreas inferiores, que son la tráquea, los bronquios y los pulmones. Por la extensión del tema he dividido en dos partes. Hoy vamos a estudiar tráquea y bronquios, y pulmones lo haremos la próxima. La tráquea. Aquí tenemos entonces dónde está la tráquea. Está aquí todo este tubo, ¿no?, con anillos, es la tráquea. Bien, entonces es un órgano o conducto compuesto por anillos cartilaginosos incompletos, no es un completo, por su porción posterior que se continúa por arriba con la laringe, aquí está la laringe, y por abajo se continúa con los bronquios, bronquio derecho, bronquio izquierdo. Las dimensiones de la tráquea son variables. La longitud en los hombres es de 12 centímetros y en la mujer 11 centímetros. El diámetro transverso es de 20 milímetros y el antero posterior 10 milímetros. Está formado, esto es variable, de 15 a 20 cartílagos traqueales. En término medio dicen 18. Situación. La tráquea se localiza en el plano medio de la parte antero-inferior del cuello y está en el mediastino superior y se proyecta al nivel de la vértebra cervical atrás, ¿no?, a nivel de la vértebra C6 hasta la torácica 5, hasta la dorsal o torácica 5. Y termina, como aquí estamos viendo, bifurcándose, dividiéndose en dos bronquios principales al nivel del mediastino medio. Sin embargo de esto, la tráquea tiene límites. El límite superior, que está aquí, el número 4, está en el borde inferior del cartílago cricoides, es decir, la vértebra C6. Y el inferior, donde se está bifurcando la tráquea, está a nivel de la dorsal 4 o torácica 4 a la dorsal 5 o torácica 5. Entonces, esos son los límites superior e inferior de la tráquea. ¿Cuáles son las relaciones
que tiene entonces la tráquea. Tiene delaciones anteriores, laterales y posteriores. Las delaciones anteriores está dado entonces con la fascia pretraqueal, que es 1 aquí, la fascia pretraqueal. Y el músculo infrayoideo, rodeados por la hoja superficial de la fascia cervical profunda. Se relaciona con el istmo de la glándula tiroides. Este es el istmo de la glándula tiroides, ya sabemos. Al nivel de los anillos segundo, tercero y cuarto. Y también con los restos del timo y el arco de las venas yugulares anteriores en el espacio supraesternal y venas tiroideas inferiores. Y las venas tiroideas inferiores, estas son las venas. Lateralmente se relaciona, acá tenemos, con la glándula tiroides. Se relaciona con el paquete vasculonervioso del cuello, 6. Se relaciona con la arteria tiroidea inferior. Aquí está la arteria tiroidea inferior que está naciendo de la arteria subclavia. Y además está en relación con los nervios recurrentes laringeos. Aquí tenemos el nervio recurrente laringeo. Y posterior, la relación posterior es con el esófago. Atrás está en relación con el esófago. Están separados por tejido celular laxo. Separados por tejido celular laxo. Las relaciones torácicas. El manubrio esternal. En relación entonces con el manubrio esternal. Aquí está el esternón. El manubrio está ahí. Entonces, prácticamente está por detrás. Con los restos del timo, la vena tiroidea inferior. Aquí tenemos la vena tiroidea inferior. El tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Este es el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Aquí está la tráquea. Con el arco aórtico, este es el arco aórtico, está en relación entonces con la tráquea. Con el tronco arterial, aquí, el tronco arterial brachiocefálico, el pedacito que vemos aquí, el tronco arterial, acá está dividiendo ya en carótidas. El plexo cardíaco profundo, y los ganglios linfáticos de la región. Esas son las relaciones anteriores, las relaciones torácicas. Ahí tenemos en esta visión, es para ver la parte posterior, o sea, es un poco cóncavo inclusive la cara posterior. Aquí igual la cara posterior. Entonces, este prácticamente cartílago no llega hasta la cara posterior. La otra novedad que vemos acá es que por detrás está en relación con el esófago y solamente le está separando un tejido celular laxo, nada más. No tiene una buena relación con el esófago. Bien. Una vez que llegamos hacia abajo, la tráquea, esta se divide. En su parte anterior se halla el pericardio aquí. Justamente está aquí el pericardio. Es una membrana que
cubre al corazón. Concretamente, cubre, para dar la relación acá, a las aurículas. Con la bifurcación de la arteria pulmonar, aquí abajo justamente se divide la arteria pulmonar en izquierda y derecha. Está en relación con el plexo cardíaco profundo y los linfáticos traqueobronquiales inferiores. En su interior, aquí, se halla un repliegue mucoso denominado carina. Entonces, aquí donde se está formando este ángulo, ahí es donde se llama entonces la carina, que es un espolón o cresta que divide el inicio de ambos bronquios, el bronquio derecho acá y el bronquio izquierdo, el bronquio tronco, podrían decir también. A la derecha, la lateral derecha, se va a encontrar la pleura y el pulmón derecho. Aquí va a venir la pleura y el pulmón derecho. La vena brachiocefálica derecha, la vena cava superior. Esta es la vena cava superior aquí. El nervio vago y la vena ácidos mayor. La vena ácidos mayor. Aquí tenemos la vena ácidos mayor, está cerca de las costillas atrás. Esa es la vena ácidos mayor. El lateral izquierdo va a estar en relación con el callado de la aorta. Aquí está el callado de la aorta. Aquí también podemos ver entonces relación con el callado de la aorta. Con la arteria carótida común izquierda. La arteria carótida común izquierda. Con el nervio laríngeo recurrente izquierdo. Con el nervio laríngeo recurrente izquierdo. Aquí el nervio laríngeo recurrente izquierdo. Y en la parte posterior, con el esófago y el tejido conectivo ordinario laxo, que hemos dicho, ¿no? Las relaciones. Aquí tenemos la tráquea y tenemos que está constituido por un tejido fibroelástico. Hay una musculatura, después vamos a ver en la conformación histológica. Y luego tenemos aquí el esófago, está por detrás, por detrás. Para observar mejor las relaciones del nervio neumogástrico a la derecha y a la izquierda. Aquí tenemos el nervio neumogástrico vago, entonces que está por delante de la subclavia. Y aquí está por detrás de la vena subclavia, el tronco venoso brachiocefálico. Y también está en relación aquí con el callado de la vena ácidos. Este es el callado aórtico y aquí tenemos entonces el nervio vago. Esas son las relaciones a ambos lados que tiene esta tráquea. La estructura traqueal. En su interior, en primer lugar, la tráquea aquí y aquí tiene una capa mucosa. Esta sería la capa mucosa también. O aquí también vemos lo mismo adentro, la capa mucosa, que tiene un epitelio cilíndrico ciliado, pseudo estratificado. Los movimientos ciliares llevan el moco bronquial en relación hacia la laringe. Por debajo de esta capa mucosa
se encuentra la submucosa. Sería el 2 aquí, la submucosa. Delgada y con glándulas de tipo mucoso. Por debajo tenemos entonces la capa adventicia, con 16 a 20 cartílagos hialinos en forma de una C. Ustedes tienen casi la forma de una C, porque atrás no hay cartílago. Entonces son cartílagos, anillos incompletos. En la parte posterior no existe. Y están unidos simplemente por una membrana fibrosa. Esta es una membrana fibrosa y tiene tejido elástico y tiene músculo liso. Que se fusiona con el pericóndilo, el cartílago. Bien, entonces aquí, visto incluso de otra manera, tenemos el epitelio, el certificado. Ahí podemos ver también algunos nervios, vasos linfáticos y pequeñas arterias. Y aquí tenemos glándulas también, y hay fibras elásticas. Luego ya se ve el cartílago traqueal y se ve luego la envoltura del tejido conectivo, la lámina visceral de la fascia pretraqueal. Hacia atrás, aquí, hacia atrás, vamos a tener en primer lugar el epitelio igual, el epitelio, luego vamos a tener hacia atrás las fibras elásticas, aquí las fibras elásticas, luego vamos a tener las glándulas, luego vamos a tener el músculo traqueal, que es de carácter liso, y más atrás tenemos la presencia también de nervios y pequeñas arterias en el tejido celular laxo. Luego más atrás está la musculatura del esófago, que está, por eso casi está una relación íntima. Casi está una relación íntima. Ahí tenemos. Esta diapositiva también nos va a mostrar aquí la forma como la tráquea se divide en dos. Aquí hay un espolón. Hay un espolón. Se está dividiendo en dos troncos bronquiales, uno derecho y otro izquierdo. Y esta región donde justamente se divide se llama carina. Se llama carina. La carina en el tórax se hallaría en el ángulo del esternón, llamado ángulo de Lewis. Exactamente ahí es donde se divide la tráquea hacia adelante, ¿no? Marcando. Vamos a ver eso en la próxima clase. La vascularización de la tráquea. Las arterias. Las arterias provienen de la arteria tiroidea superior, que se llama de la carótida externa, y la tiroidea inferior, que es rama de la arteria subclavia. También recibe ramas mamarias internas de la subclavia, tímicas y bronquiales. Y las venas, por medio de la vena tiroidea superior, va hacia la yugular interna, y la tiroidea inferior va al tronco venoso brachiocefálico izquierdo, y por las venas bronquiales y esofágicas a la ácigos mayor. Aquí tenemos entonces la ácigos mayor. Esta es la vena ácigos mayor. Aquí para mostrar nuevamente de otra manera, de otro ángulo, la irrigación de la tráquea atrás, pero va a recibir entonces su irrigación de la arteria tiroidea superior. Aquí está la
la tiroidea superior, y luego también va a recibir entonces ramas de la arteria tiroidea inferior, la mamaria interna, que es una rama de la subclavia, las arterias tímicas y bronquiales. Las bronquiales son ramas de la arteria torácica, aorta torácica. Aquí tenemos entonces también un resumen ya de la irrigación de la tráquea. Aquí tenemos la tiroidea superior, que llega a la glándula tiroides, y aquí es donde va a dar entonces damos también para la tráquea. Y la arteria tiroidea inferior, aquí tenemos la arteria tiroidea inferior que está naciendo de la subclavia, también esta va a dar entonces ramas para la tráquea. Drenaje venoso y el linfático, entonces aquí vemos las venas fibulares anteriores están viniendo al tronco brachiocefálico izquierdo. Las fibulares anteriores desembocan en el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Aquí tenemos entonces la vena yugular interna, la vena subclavia, y aquí tenemos, va a desembocar en este ángulo de Pirogov el conducto torácico. Y a la derecha va a desembocar la gran vena linfática. Aquí venía la gran vena linfática. La inervación. La tráquea recibe fibras nerviosas, sensitivas y parasimpáticas, o sea, del vago, de secreción y la contracción del músculo liso por medio de los nervios traqueales y laríngeos recurrentes, ramas de los nervios vagos. También recibe fibras nerviosas simpáticas, vasomotoras, vasoconstricción y relajación del músculo liso, o sea, broncodilatación del simpático torácico. Fibras noradrenérgicas que liberan el péptido intestinal vasoactivo, se llama PIP, el mismo que produce broncodilatación. PIP produce entonces una broncodilatación. Esto es para mostrar la inervación simpática de la tráquea, es decir, bastantes ramas de la inervación simpática, los ganglios simpáticos, cervicales y torácicos. No solamente reciben entonces del vago, sino del sistema simpático también. Los linfáticos, su linfa drenan hacia los linfonodos pretraqueales, que serían uno aquí, antes de la tráquea, los linfonodos pretraqueales, también a los linfonodos paratraqueales, todos aquí tenemos los paratraqueales, y los linfonodos traqueobronquiales, en ambos lados. Estos son los ganglios que están entonces en esta región normalmente. Bien, ahora vamos a continuar con los bronquios. Aquí entonces esto se llama carina traqueal. Para graficar un poco, cuando el anestesiólogo intuba, tiene que dejar el tubo endotraqueal un poco antes de la carina, para que ambos, entonces, bronquiotroncos reciban entonces el oxígeno para el paciente que va a ser operado de cualquier cirugía, de cualquier patología. Entonces, uno tiene que calcular bien, tiene que auscultar prácticamente cuando uno ha intubado para ver si ambos lados están
ventilando, porque podría entrar el tubo, generalmente entra al lado derecho, ya vamos a ver por qué. Se entra al lado derecho y entonces habría una oxigenación selectiva, estaría prácticamente solo funcionando un solo pulmón. Por eso es necesario conocer la carina, dónde está la carina. Insistimos mucho en esto. Va a estar a nivel del manubrio y el cuerpo del esternón, en lo que se llama el ángulo de Lewis. Ahí es donde externamente es su línea. Entonces, la carina traqueal, ya les he mostrado que es una cresta cartilaginosa que separa los dos orificios de los bronquios y marca el fin de la tráquea. Ahí es donde termina la tráquea. Aquí está. Aquí va a terminar la tráquea y se va a dividir cada uno de ellos, como estamos observando en esta situación. La carina hacia atrás corresponde a la vértebra dorsal 4 o torácica 4. Importante, torácica o total, torácica 4. Y adelante el ángulo de Lewis. Una vez que se bifurca la tráquea, se va a bifurcar en los bronquios principales a nivel del ángulo external o torácica 5. Aquí va a haber un ligamento llamado ligamento interbronquial que ocupa el vértice del ángulo. Este es un ángulo que está formando entonces de 70 grados en ambos. Estos, el bronquio derecho para el pulmón derecho y el izquierdo para el pulmón izquierdo. Entonces, una vez estamos viendo que está formándose los bronquios, vamos a ver algunas características. Cada una de las divisiones que suceden a la tráquea se denominan bronquios principales a los que proceden de la división traqueal. Más abajo se llaman lobares a los destinados a cada uno de los lóbulos pulmonares. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos. Y segmentarios a los que van a los segmentos de los lóbulos. Después siguen otras subdivisiones hasta llegar a los bronquiolos. Poseen una pared cartilaginosa discontinua, una mucosa y entre ambas, en los bronquios de pequeño calibre, una capa muscular que permite graduar la amplitud del diámetro bronquial. Los bronquios primarios, principales de primer orden o extrapulmonares, son las vías respiratorias inferiores que se originan de la bifurcación de la tráquea y forman parte del conjunto de elementos que entran o salen del pulmón. Correspondiente forman lo que se llama el pedículo pulmonar y que se hallan cubiertas por tejido conectivo y la pleura pedicular. Los límites se extienden desde la tráquea hasta el sitio de origen de los bronquios secundarios o lobares. Aquí tenemos la tráquea, la carina, y tenemos aquí entonces el bronquio principal derecho y el bronquio izquierdo. Hay diferencias entre ambos bronquios principales. El derecho, fíjense bien, es más ancho que este, pero es más corto porque tiene solo 2 centímetros. En cambio, este es más largo y tiene una forma de una S itálica y está alargada y tiene más o menos 5 centímetros. 5 centímetros. El derecho es más vertical y rectilíneo. Es más vertical y rectilíneo. En cambio, este es curvado lateralmente. Está curvándose aquí lateralmente. Y está rodeado por el arco
de la vena ácidos. El izquierdo, en cambio, está curvado lateralmente para pasar bajo la aorta y delante del esófago. Y entonces completamente tiene diferenciada su relación. Entonces, recuerden bien, a veces los niños juegan con monedas en la boca y de pronto se lo tragan y se entra a la vía respiratoria. Entonces, generalmente se entra al lado derecho. ¿Por qué? Porque es más corto, más ancho, más vertical, llega directamente casi aquí. Y entonces la moneda lo vas a encontrar en algún lugar, ¿no? En algunos de los lóbulos, le haces una radiografía y se encuentra ahí. Eso hay que sacar por vía endoscópica. Si se traga otras cosas, tornillos, clavos, agujas, todo. Entonces, para eso entonces hay que sacar nada más una radiografía y ver qué es lo que a veces ha tragado. No sabe ni la madre que ha tragado. Pero les estoy mostrando que esto es muy importante saber, ¿no? Decíamos, el derecho es más ancho, el izquierdo es más estrecho. Es más corto, apenas 2 centímetros. Este otro, en cambio, tiene 5 centímetros. Y está curvado lateralmente para pasar bajo la aorta y delante del esófago. Este otro, en cambio, es rodeado por el arco de la vena ácida. Y además es más vertical, es más rectilíneo. Esa es la diferencia, entonces, entre ambos bronquios principales. Aquí vamos a reiterar que el bronco principal derecho es corto, y la otra cifra, 3 centímetros, 2 a 3 centímetros, no hace diferencia, y casi vertical, pasa posterior a la vena cava superior e inferior al callado de la vena ácida. La arteria pulmonar derecha, y esta, la arteria pulmonar derecha, pasa entre la vena cava superior y la aorta anteriores y el bronquio primario posterior. Las venas pulmonares ubicadas abajo y delante de la arteria y bronquio. Aquí, las venas pulmonares. Y los vasos bronquiales, plexos nerviosos pulmonares y linfáticos broncopulmonares. Linfáticos broncopulmonares. Eso es lo que vamos a poder encontrar entonces en toda esta región. Bronquios. Luego entonces de estudiar los bronquios principales, se estudian los bronquios lobares. Y luego los bronquios lobares serían estos. Y luego estudiaríamos los bronquios segmentarios. Estos son los segmentarios. No hay un bronquio principal derecho y uno derecho y otro izquierdo. Entonces, aquí hay una diferencia, obviamente, porque el pulmón solo tiene, mejor, porque el pulmón tiene 3 lóbulos, el pulmón derecho, y el izquierdo tiene solo 2 lóbulos, un superior y uno inferior. Entonces ahí va a haber una diferencia. Para poder verificar esto que estamos hablando de la división de los bronquios segmentarios, entonces se ha recurrido a un estudio que se llama broncografía. Se introduce entonces a la vía respiratoria medios de contraste e inmediatamente se va formando entonces
la imagen de los bronquios, tal cual estamos viendo aquí. Entonces eso, aquí lo han coloreado para mostrar a los estudiantes. Esa es una broncografía del lado derecho. Entonces aquí, este bronquio primario va a dar entonces este segmento bronquial para el lóbulo superior, para el lóbulo medio y finalmente para el lóbulo inferior, en el lado derecho. A su vez, ¿no es cierto?, en el lóbulo superior va a dar entonces un grupo de bronquios que se llaman posteriores. Aquí en el verde son los bronquios del lóbulo superior y este es posterior. En cambio, estos son los del segmento apical, el lóbulo superior también, pero es el segmento apical del lóbulo superior. Esto en rosado, rojo. Finalmente tenemos otro segmento que está acá en azul, celeste, como quieran, y que va a dar entonces para el segmento anterior del lóbulo superior. Para el lóbulo medio, aquí tenemos el segmento medio de los bronquios, aquí tenemos, es esta, va a dar entonces unas ramas para el lóbulo medio. Y finalmente tenemos para el lóbulo inferior, que va a dar un segmento superior al lóbulo inferior, que es este, un segmento superior. Luego va a dar un basal segmental posterior también. Este es el basal posterior. Otro segmento medial, para el lóbulo inferior. Y uno anterior basal, que es este, para el bronquio. Entonces, simplemente quería mostrarles que con este estudio, la broncografía derecha, podemos ver todo esto. Todo esto. Pues va a depender de esto la buena aireación. Bien, este bronquio principal derecho, ¿cierto?, va a dar a su vez sus troncos. El bronquio lobular superior, el apical, el posterior y el anterior. También va a dar para la cara anteroinferior, el lóbulo medio, el lateral y el medial. Y aquí tenemos entonces para el extremo inferior del bronquio lobar inferior, 4 ramas que hemos señalado. En los bronquios de los segmentos broncopulmonares, en la cara posterior de este tronco, hay un bronquio superior que se llama O de Nelson, bronquio superior de Nelson, que sería denominado como 6 en el romano. Luego tenemos la cara anterior basal anterior, que sería este, el 8. La cara lateral basal lateral, el 9. El extremo basal posterior, que es el 10. Y este es el de la cara medial, también llamado cardíaco, que es el segmento 7. Y aquí sigue entonces
siguen los bronquios para pasar a los bronquiolos y luego sigue todavía para pasar a los alvéolos finalmente. Así vamos a llegar cuando estudiemos mañana hasta llegar a los alvéolos. Entonces estamos viendo cómo se dividen entonces los bronquios, cuáles son los segmentos broncopulmonares. Este es el del pulmón derecho. Y finalmente, como ven aquí ya en el parénquima del pulmón, los bronquios principales derechos, cómo se van a colocar. Aquí, por ejemplo, ya decíamos, el apical, el posterior y el superior, ¿no? Entonces, que a veces algunos autores prefieren nominar con números romanos. Entonces, este sería el 1, el 2 y el 3. El lóbulo medio, ¿no? Entonces sería el 4 y el 5 romano. Y luego tenemos, estamos viendo en la parte anterior, tenemos también entonces el 7, el 8, el 9, el 10 y el 12. El 11 está atrás. Bien. Ahora vamos a irnos al izquierdo, al bronquio principal izquierdo. Ya hemos dicho que es el más largo. Tenemos el más largo, 5 centímetros. Casi es horizontal, en cambio el otro es vertical. Pasa inferior al callado de la aorta. El callado de la aorta está aquí. Entonces, está cortado, pero si viene aquí, entonces lo vamos a perfectamente acomodar aquí. Va a estar por debajo. Luego la arteria pulmonar izquierda. La arteria pulmonar izquierda. Entonces, esta que nace de la cavidad ventricular derecha, se divide justo debajo de la tráquea, debajo del callado de la aorta, en el tronco de la arteria pulmonar derecha, el tronco de la arteria pulmonar izquierda. Y luego se oxigena en el pulmón y luego va a salir entonces para llegar al mismo corazón, a la aurícula, dos venas pulmonares que llevan sangre arterial en dirección a la aurícula izquierda y dos venas pulmonares derechas del otro pulmón. Total son 4 venas pulmonares. Y finalmente tenemos también los vasos bronquiales, plexos nerviosos pulmonares, vasos y ganglios pulmonares. Eso es todo lo que aloja entonces el bronquio principal izquierdo. Bronquio principal izquierdo, aquí tenemos, parecía a una S itálica, es más larga, evidente, es casi horizontal, sí, tiene como 5 centímetros, sí. Entonces, aquí tenemos su división. Este es el bronquio lobar superior. Ya hemos dicho que el pulmón izquierdo solo tiene dos lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Aquí tenemos entonces el bronquio lobar superior, el tronco superior y sus ramas que son el apical, el 2, y el posterior, perdón, el apical que es el 1 y el 2 es el posterior y el 3 el anterior. Eso sería lo que se llama también culmen. Y el tronco inferior, que es este, que se llama también lingular. El lingular superior, que es el 4, y el lingular inferior, que es el 5. Y tenemos, ¿no?, la cara anterolateral inferior, el bronquio lobar inferior. Este es
del tronco lobar inferior. Disposición idéntica al del lado derecho, excepto por el segmento medial y basal anterior que surgen de un tronco común. Aquí. En cambio, en el otro nacen separados los cuatro, pero aquí no. Aquí nacen entonces un tronco común. Estas dos ramas, la basal anterior. Esa sería la única diferencia con el bronquio izquierdo. Este también ha sido estudiado. Entonces lo podemos localizar, sobre todo cuando haya alguna masa, para ver si puede ser un tumor, un pulmón. Entonces, no se está viendo toda esta imagen de esta parte, digamos, entonces se hace la broncografía izquierda para ver. Lo mismo, entonces aquí vamos a ver los segmentos. El ápico posterior, aquí, segmental del lóbulo superior. Este es el anterior segmental del bronquio lobar superior. Y este otro es el superior lingular que se divide en dos. Y es el inferior lingular, este otro. Y luego también tenemos las ramas inferiores. Las inferiores. Entonces, y aquí en una radiografía del pulmón, más el contraste que hay, entonces podemos verificar todo esto que estamos viendo. Fíjense, es cuestión de ver y ejercitar. Entonces se ve perfectamente en esta imagen. Luego, lo que corresponde a los dos lóbulos. Este es el lóbulo superior y este es el lóbulo inferior. Entonces aquí tenemos, está dividiéndose en los tres primeros, ¿se acuerdan? Luego los dos y luego todo lo que se llama el basal. Esta es la forma de estudiar con calma. Ya la próxima vamos a ver mañana. En el mismo pulmón ya vamos a ver esta división. Vamos a aprender y además vamos a estudiar también la pleura. Entonces, vayan leyendo bien, porque es importante, como he mostrado incluso en la radiografía, y también se ve esto mismo en otros estudios como la tomografía o la resonancia magnética. Vamos a ver después algunos ejemplos de... Muy bien, hasta mañana. Gracias.